En el Día del Padre, mi hija le regaló a su suegro un crucero por el Mediterráneo y a mí un billete de lotería de 60 pesos. Para que sueñes, mamá. Nunca imaginé que esas palabras se convertirían en la llave que abriría las puertas del infierno familiar que llevaba años soportando en silencio. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogando. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 67 años. Y hasta hace poco más de un año vivía en una pensión húmeda y gris en Iztacalco, Ciudad de México. Esa mañana del Día del Padre, me desperté como siempre, con el ruido de los camiones que pasaban por Río Churubusco y el olor a tortillas quemadas que se filtraba desde la cocina comunitaria. Me puse mi vestido azul marino, el único que no tenía manchas ni desgastes evidentes. Me recogí el cabello canoso en un chongo sencillo y me miré al espejo de metal oxidado que colgaba de la pared descascarada. Los ojos que me devolvían la mirada estaban cansados, hundidos por años de noches de insomnio pensando en cómo pagar la renta, cómo estirar los pesos para llegar a fin de mes, cómo mantener la dignidad cuando tu propia hija te hace sentir como un estorbo. Mis manos, arrugadas y manchadas por las tareas domésticas que hacía para ganar algunos pesos extra, temblaron ligeramente mientras me aplicaba un poco de labial coral barato, mi único lujo, para no llegar completamente apagada a casa de Jimena. El trayecto en el Metrobús hasta Polanco fue una tortura anticipada. Cada estación que pasaba me recordaba la distancia no solo geográfica, sino emocional que existía entre mi vida y la de mi hija. Desde la ventana empañada veía cómo la ciudad cambiaba. Los puestos de tacos y las casas de lámina daban paso a edificios elegantes, tiendas departamentales y restaurantes con nombres en francés que nunca podría pronunciar correctamente. Al bajar en la estación, caminé por las calles empedradas del fraccionamiento donde Jimena vivía con Rodrigo y mis 2 nietos. Las casas eran enormes, con jardines perfectamente cuidados, cocheras para 3 autos y portones de hierro forjado que parecían gritar: «Aquí vive gente exitosa». La de mi hija tenía 2 pisos, ventanas con marcos de madera pintada de blanco y una fuente pequeña en el jardín delantero, donde siempre florecían las rosas que ella cuidaba con tanto esmero, el mismo esmero que nunca había puesto en nuestra relación. Toqué el timbre y esperé. A través del cristal de la puerta pude ver el movimiento dentro. Voces animadas, risas, el tintinear de copas. Era evidente que la celebración ya había comenzado sin mí. Cuando finalmente Jimena abrió la puerta, su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo antes de recomponerse en esa expresión de cortesía forzada que había perfeccionado para recibirme. «Ay, mamá, llegaste», dijo, como si mi presencia fuera una sorpresa desagradable, aunque esperada. Llevaba puesto un vestido beige de diseñador, el cabello perfectamente peinado en ondas suaves y joyas que brillaban bajo la luz del chandelier de cristal que colgaba en la entrada. Todo en ella gritaba prosperidad, éxito, la vida que siempre había soñado tener. Todo lo contrario a mí. Me condujo hacia el interior de la casa, donde ya estaban reunidos todos los invitados. La mesa del comedor, una pieza de caoba maciza que costaba más que mi renta de todo un año. Estaba puesta para 14 personas con vajilla de porcelana, cristalería brillante y servilletas bordadas a mano. El aroma de los platillos preparados por la cocinera, porque por supuesto mi hija ya no cocinaba, llenaba el ambiente. Cochinita pibil, chiles en nogada, mole poblano, todo dispuesto en fuentes de plata que reflejaban las luces del techo. Don Evaristo, el suegro de Jimena, ocupaba el lugar de honor en la cabecera de la mesa. A sus 72 años, seguía siendo un hombre imponente, con su bigote blanco perfectamente recortado, su camisa de lino blanco y esa actitud de patriarca que había construido un imperio inmobiliario desde la nada. A su lado estaba doña Refugio, su esposa, engalanada con perlas y una sonrisa satisfecha de quien sabe que es venerada y respetada por todos los que la rodean. Rodrigo, mi yerno, se paseaba entre los invitados con una copa de whisky en la mano, contando anécdotas de sus éxitos en el despacho de abogados donde trabajaba.
Sus hermanos, cuñados, algunos amigos de la familia y mis 2 nietos, Santiago de 14 años y Valeria de 11, completaban el grupo, todos vestidos elegantemente, todos riéndose y conversando animadamente, todos pertenecientes a un mundo del que yo era apenas una espectadora incómoda. Jimena me señaló una silla al final de la mesa, cerca de la puerta que daba a la cocina. «Siéntate ahí, mamá, para que estés cómoda», dijo, aunque ambas sabíamos que era el lugar más alejado de la conversación principal, el rincón donde podrían olvidar fácilmente mi presencia. Me senté en silencio, observando cómo todos los demás interactuaban con la naturalidad de quien pertenece genuinamente a ese ambiente. La conversación giraba en torno a los planes de vacaciones, las inversiones exitosas, los logros de los niños en escuelas privadas cuyas colegiaturas equivalían a varios meses de mi pensión. Intenté participar un par de veces, pero mis comentarios fueron recibidos con sonrisas condescendientes o simplemente ignorados. Era como si hablara en un idioma que ellos no entendían o, peor aún, como si fuera invisible. Cuando llegó el momento de los regalos, el ambiente se electrizó de emoción. Jimena se puso de pie, radiante, cargando una caja envuelta en papel dorado con un moño de seda roja. «Bueno, papá Evaristo», dijo dirigiéndose a su suegro, «esto es para usted, con todo nuestro cariño y agradecimiento por ser el mejor abuelo del mundo». Don Evaristo desenvolvió el regalo ceremoniosamente, mientras todos lo rodeaban expectantes. Cuando finalmente levantó la tapa de la caja y vio el contenido, sus ojos se iluminaron como los de un niño en Navidad. «Un crucero por el Mediterráneo», exclamó, levantando los folletos y boletos. «Con todo incluido. 14 días visitando Roma, Barcelona, Grecia». La mesa estalló en aplausos y vítores. Todos se levantaron para abrazar a don Evaristo, para felicitar a Jimena por su generosidad, para admirar los itinerarios y las fotos de los camarotes de lujo. El anciano tenía lágrimas en los ojos, repitiendo una y otra vez lo orgulloso que se sentía de tener una nuera tan considerada y amorosa. Yo permanecí sentada, observando la escena con una mezcla de admiración y melancolía. No podía negar que me emocionaba ver a mi hija siendo generosa, pero también no podía evitar hacer cálculos mentales. Ese crucero costaba al menos 150,000 pesos, dinero suficiente para que yo viviera cómodamente durante 2 años, dinero que representaba una fortuna para alguien como yo. Después de que la euforia del regalo principal se calmó un poco, Jimena se acercó a donde yo estaba sentada. En su mano llevaba un sobre doblado por la mitad, arrugado, como si hubiera estado guardado en el fondo de su bolsa entre recibos y papeles diversos. «Ay, mamá, casi se me olvida», dijo con esa sonrisa que había aprendido a temer, la sonrisa que precedía a las humillaciones disfrazadas de gestos cariñosos. «También tengo algo para ti». Extendió el sobre hacia mí mientras todo el mundo volteaba a ver. «No te ilusiones, ¿eh? Es algo simbólico, para que sueñes un poco. Ya sabes cómo eres de soñadora». Tomé el sobre con manos que esperaba no estuvieran temblando. Dentro había un billete de lotería arrugado de 60 pesos. 60 pesos. El precio de 2 bolillos y 1 litro de leche. Menos de lo que costaba una copa del vino que estaban sirviendo en esa mesa. «Es el melate de esta noche», continuó Jimena, ahora hablándole más al público que a mí. «¿Quién sabe? A lo mejor hasta te sacas algo para que puedas comprarte cositas que necesites». Las risitas ahogadas no se hicieron esperar. Doña Refugio murmuró algo sobre «qué bonito detalle», pero su tono dejaba claro que encontraba la situación más divertida que conmovedora. Rodrigo aprovechó para hacer un comentario que creyó que yo no escucharía. «Oye, Jimena, ¿por qué le sigues invitando? Solo da lástima. Y ni siquiera platica con nadie». Jimena soltó una risita nerviosa. «Pues es mi madre, ¿no? Ni modo que no la invite. Pero sí, ya es como tener una silla extra que no sirve para nada». Esas palabras se clavaron en mi pecho como alfileres envenenados. Una silla extra. Eso era yo para mi propia hija. Un mueble inútil que ocupaba espacio innecesariamente. Guardé el billete de lotería en mi bolsa de piel sintética y traté de sonreír. «Gracias, mija», murmuré, aunque mi voz salió más quebrada de lo que hubiera querido.
El resto de la tarde transcurrió en una bruma de indiferencia y dolor silencioso. Mis nietos ni siquiera se acercaron a saludarme. Estaban demasiado ocupados grabando TikToks con el abuelo Evaristo, quien se prestaba encantado para posar y hacer muecas divertidas para las redes sociales. Cuando intenté acercarme a Santiago, el mayor, él literalmente se apartó y me dijo: «Hueles raro, abuela». Jimena, que estaba cerca, se limitó a reírse y no dijo nada para defenderme. Esa noche, mientras regresaba en el último metrobús hacia Iztacalco, con el billete de lotería arrugado en mi bolsa y el sabor amargo de la humillación todavía pegado en la garganta, no pude evitar que mi mente viajara hacia atrás, hacia todos esos años en los que había sido yo quien sacrificó todo por Jimena. Recordé cuando ella tenía 16 años y quería estudiar en el Colegio Madrid, una escuela privada carísima en Polanco. Yo trabajaba entonces limpiando oficinas en las torres de satélite, 6 días a la semana, desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Después corría a casa para preparar comidas que vendía a los obreros de una constructora cercana. Desayunos, comidas, cenas. Mis manos siempre olían a chile, a comino, a masa de maíz. «Mamá, todas mis amigas van a estudiar ahí», me había dicho Jimena, con esa mirada suplicante que sabía que me derretía el corazón. «Si no entro, nunca voy a poder ir a una buena universidad. Por favor, mamá, tú siempre dices que la educación es lo más importante». Y tenía razón. Yo, que apenas había terminado la secundaria porque tuve que ponerme a trabajar cuando mi padre se fue de la casa, sabía que la educación era la única manera de que mi hija tuviera una vida mejor que la mía. Así que vendí las joyas de mi mamá, los aretes de oro que me había heredado, la cadena con el Sagrado Corazón que había sido de mi abuela, y saqué un préstamo con un prestamista del mercado de Medellín que cobraba intereses que me asfixiaron durante 3 años. Pero lo hice. Pagué cada mensualidad de esa escuela, aunque eso significara desayunar solo café con pan dulce durante meses, aunque tuviera que caminar 2 horas diarias para ahorrarme el pasaje del camión, aunque tuviera que usar los mismos 3 vestidos durante todo el año escolar. Cuando Jimena se graduó con honores, recuerdo que me abrazó llorando y me dijo: «Mamá, cuando yo sea grande, te voy a dar todo lo que te mereces. Nunca se me va a olvidar lo que has hecho por mí». Esas palabras las guardé en mi corazón como un tesoro durante años, como una promesa que me daba fuerzas cuando las cosas se ponían difíciles. Después vino la universidad. Jimena quería estudiar Administración de Empresas en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Otra fortuna. Pero para entonces yo ya había conseguido trabajo en una tienda de ropa en la colonia Roma Norte. Boutique Esperanza se llamaba, por una casualidad que siempre me gustó. Y entre eso y las comidas que seguía vendiendo, pude costear sus estudios. Durante 4 años, Jimena vivió como una princesa universitaria. Ropa de marca, salidas con sus amigos a restaurantes caros, viajes de fin de semana a Acapulco y Puerto Vallarta. Yo jamás le negué nada. Si me pedía 1,000 pesos para una cena, yo se los daba aunque eso significara cenar frijoles con tortillas durante una semana. Si necesitaba dinero para libros, para proyectos, para lo que fuera, yo siempre encontraba la manera. Me acuerdo de una ocasión en particular. Era diciembre de 2010. Jimena estaba en 5º semestre y me llamó llorando porque sus amigas se iban a pasar las vacaciones de invierno a Nueva York. «Mamá, es que todas van a ir. Es un viaje educativo, para practicar inglés. Si no voy, me van a dejar fuera del grupo para siempre». Yo acababa de sacar mis ahorros del banco para arreglar el techo de la casa que rentaba en la Doctores. Se había empezado a meter el agua de lluvia y ya se estaban formando hongos en las paredes. Eran 25,000 pesos que había juntado centavo por centavo durante 2 años. Pero cuando vi a mi hija llorar, cuando la escuché suplicar, no pude resistirme. Le di el dinero para su viaje a Nueva York. Jimena se fue con sus amigas a conocer Times Square, el Central Park, la Estatua de la Libertad. Y yo me quedé poniendo cubetas en el cuarto cuando llovía, durmiéndome con el sonido del goteo constante sobre el plástico. Cuando regresó, me trajo una playera que decía «I love me» y me mostró cientos de fotos en su celular. Ay, mamá, fue increíble. Nueva York es la ciudad más hermosa del mundo. Algún día, cuando tenga dinero,
Te voy a llevar para que la conozcas. Otra promesa que guardé en mi corazón. Los años pasaron y las promesas se acumulaban como deudas emocionales que nunca se cobraron. Cuando Jimena se graduó y consiguió trabajo en una empresa de mercadotecnia, pensé que por fin había llegado el momento en que podríamos tener una relación más equilibrada. Pero no fue así. Al contrario, entre más exitosa se volvía mi hija, más se avergonzaba de mí. Cuando conoció a Rodrigo, un abogado de familia bien, con apellido rimbombante y cuenta en el country club, empezó a visitarme menos. Nuestras conversaciones telefónicas se volvieron cada vez más cortas y espaciadas. Es que ando muy ocupada, mamá, me decía cuando yo le preguntaba por qué ya no venía a verme. El trabajo es muy demandante, y Rodrigo tiene muchos compromisos sociales. Ya sabes cómo es esto de relacionarse con la gente importante. Yo sabía lo que realmente pasaba. Me había visto a mí misma reflejada en los ojos de Rodrigo la primera vez que Jimena me lo presentó. Una mujer mayor, arrugada, con la ropa barata y las manos maltratadas por el trabajo. Una mujer que no encajaba en el mundo elegante y sofisticado al que él pertenecía y al que mi hija aspiraba desesperadamente a pertenecer también. Cuando se casaron, en una ceremonia en el Jardín de los Ahuehuetes en Coyoacán, que costó más de 200,000 pesos, yo me senté en la última fila, vestida con un traje azul marino que había comprado en el Tianguis de Tepito. Rodrigo había invitado a más de 300 personas, socios del despacho, clientes importantes, amigos de la universidad, familiares de abolengo. De mi lado de la familia solo estábamos mi hermana Esperanza, que vino desde Puebla, y yo. Durante la recepción, Jimena me presentó con algunos invitados como mi mamá, Carmen, sin agregar nada más. Ni que me pagó los estudios, ni que sacrificó todo por mí, ni que es la mujer más valiente que conozco. Solo mi mamá, Carmen, como si fuera una información intrascendente que había que mencionar por cortesía pero sin darle mayor importancia. Esa noche, cuando regresé sola a mi departamento en la Doctores, lloré hasta quedarme dormida. No porque me hubieran tratado mal, técnicamente habían sido corteses, sino porque me di cuenta de que para mi hija, todo lo que había hecho por ella se había vuelto invisible, como si mis sacrificios hubieran sido mi obligación, no mi amor. Los nietos llegaron 2 años después de la boda. Primero Santiago, luego Valeria. Y con ellos llegaron también nuevas oportunidades para que yo demostrara mi amor y mi entrega. Cuando Jimena tuvo que regresar al trabajo después de su licencia de maternidad, naturalmente pensó en mí para que cuidara a Santiago. Mamá, tú sabes cómo son las guarderías, llenas de gérmenes, de niños malcriados. Santiago necesita cuidados especiales, atención personalizada, y las nanas son carísimas e irresponsables. Por supuesto, yo acepté encantada. Dejé mi trabajo en la boutique, que aunque no pagaba mucho, al menos me daba cierta estabilidad e independencia, y me convertí en la nana gratuita de mi nieto. Durante 2 años, me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para llegar a casa de Jimena a las 7, cuando ella y Rodrigo salían al trabajo. Cuidaba a Santiago hasta las 8 de la noche, cuando regresaban. Le daba de comer, lo bañaba, lo llevaba al parque, le leía cuentos, le enseñaba las primeras palabras, lo consolaba cuando lloraba, lo arrullaba cuando tenía pesadillas. Santiago se convirtió en la luz de mi vida durante esos años. Era un niño hermoso, inteligente, cariñoso. Se aferraba a mis brazos cuando tenía miedo. Me buscaba cuando se lastimaba. Me decía, abuela, con esa pronunciación tierna de los bebés que hace que el corazón se derrita de amor. Pero cuando cumplió 2 años, Jimena decidió que ya era tiempo de que fuera a una escuela de verdad. Mamá, Santiago necesita socializar con niños de su nivel. Va a ir al kinder del country club, donde van todos los hijos de los socios de Rodrigo. Ahí va a hacer las amistades correctas para su futuro. Y así, de un día para otro, mi trabajo de 2 años como nana fue descartado. No hubo ceremonia de despedida. No hubo reconocimiento por mi entrega. No hubo siquiera una conversación sobre lo que yo iba a hacer, ahora que ya no me necesitaban para cuidar a Santiago. «Ay, mamá, qué bueno que ya vas a poder descansar», me dijo Jimena,
como si cuidar a su hijo hubiera sido una carga para mí, en lugar del privilegio más hermoso que había tenido en años. Lo mismo pasó con Valeria 2 años después. Otros 2 años de mi vida entregados completamente al cuidado de mi nieta. Otros 2 años de levantarme antes del amanecer y regresar a mi casa cuando ya había oscurecido. Otros 2 años de amor incondicional que fueron descartados sin ceremonia cuando ella también fue enviada al exclusivo kinder del country club. Para entonces, yo ya tenía 62 años. Encontrar trabajo a esa edad, sin referencias laborales recientes, porque ¿cómo iba a poner en mi currículum que había sido nana gratuita de mis nietos? Se volvió prácticamente imposible. Fue cuando me mudé a la pensión en Iztacalco. Un cuartito de 3 por 4 metros, con baño compartido, sin cocina, con una ventana que daba a un patio interior donde nunca entraba el sol. Pero era lo único que podía pagar con mi pensión mínima del IMSS. Jimena nunca me preguntó si necesitaba ayuda económica. Nunca se ofreció a completar mi renta. Nunca sugirió que me fuera a vivir con ellos. Nunca pareció preocuparse por el hecho de que la mujer que había sacrificado todo por ella ahora vivía en condiciones tan precarias. Al contrario, comenzaron los comentarios sobre mi aspecto, mi olor, mi manera de vestir. «Ay, mamá, ¿no tienes algo más alegre que ponerte? Mamá, deberías usar un perfume más suave. Mamá, ese peinado te envejece mucho». Como si la pobreza fuera una elección estética que yo había tomado para molestarlos. El metrobús se detuvo en la estación Pantitlán y yo bajé arrastrando los pies, sintiendo el peso de los años y de la humillación en cada paso. Las calles de Iztacalco estaban iluminadas por los focos amarillentos de los postes, creando charcos de luz débil entre las sombras largas de la noche. El aroma de los tacos al pastor de Don Rubén todavía flotaba en el aire, mezclándose con el olor a diésel de los microbuses que hacían su última corrida del día. Llegué a la pensión de Doña Chela cerca de las 11 de la noche. El edificio de 3 pisos, pintado de un rosa que alguna vez había sido vibrante, pero ahora lucía deslavado y manchado por la humedad, se alzaba entre una tienda de abarrotes y un taller mecánico que siempre tenía autos descompuestos en la banqueta. Subí las escaleras de concreto hasta el 2.º piso, esquivando los baches y grietas que Doña Chela nunca arreglaba porque para eso están baratas las rentas. Mi cuarto, el 7B, estaba al final del pasillo, junto al cuarto de Don Pascual, un viudo de 75 años que todas las noches ponía su radio a todo volumen para escuchar las rancheras de José Alfredo Jiménez hasta quedarse dormido. Abrí la puerta con la llave que siempre se trababa un poco. Había que jalarla hacia arriba mientras la girabas, una maniobra que había perfeccionado después de 2 años de vivir ahí, y entré a mi mundo de 4 paredes desnudas y un colchón individual sobre una base de metal que rechinaba cada vez que me movía. La ventana que daba al patio interior estaba abierta, pero no entraba brisa. Solo el aire viciado que olía a comida rancia, a humedad acumulada y a esa tristeza particular de los lugares donde la gente vive por necesidad, no por elección. En el patio se acumulaban las bicicletas rotas de los inquilinos, cubetas de plástico agrietadas, costales de ropa que nadie reclamaba y gatos callejeros que maullaban lastimeros buscando comida entre la basura. Me senté en la orilla de mi cama y saqué el billete de lotería de mi bolsa. Estaba más arrugado todavía, después de haber estado apretado entre mis dedos nerviosos durante todo el trayecto de regreso. Los números estaban impresos en tinta azul sobre papel blanco: 07, 15, 23, 31, 44, 52. Números que no significaban nada especial para mí, no eran fechas importantes, no tenían valor sentimental. Solo 6 números al azar que mi hija había considerado suficientes para representar toda su gratitud hacia la mujer que le había dado la vida. «Para que sueñes, mamá», repetí sus palabras en voz baja, y por primera vez en toda la noche, las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a brotar. No lágrimas de tristeza, sino de algo más profundo y más doloroso. La humillación de quien finalmente comprende que ha sido invisible durante años para la persona que más ama en el mundo. Pensé en don Evaristo, con su crucero de 150,000 pesos,
con toda la familia celebrándolo como si fuera un héroe. Pensé en las lágrimas de felicidad en sus ojos, en los abrazos, en los «te lo mereces tanto, papá». Y luego pensé en mi billete de 60 pesos, entregado como una limosna, como un gesto de caridad hacia una anciana que ya no servía para nada más que para soñar con imposibles. ¿En qué momento me había vuelto invisible para mi propia hija? ¿En qué momento mis sacrificios habían dejado de importar? ¿En qué momento el amor incondicional que le había dado durante 43 años se había transformado en esta indiferencia cruel y calculada? Me levanté y caminé hacia el pequeño espejo de mano que tenía sobre la mesa de madera, que hacía las veces de tocador, escritorio y comedor. La mujer que me devolvía la mirada tenía el cabello canoso despeinado, los ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas, las mejillas hundidas por años de alimentarme mal para poder enviar dinero a mi hija, cuando ella lo necesitaba. Mis manos, con las venas marcadas y las manchas de la edad, temblaron mientras me tocaba la cara. «¿Qué te pasó, Carmen?», me pregunté a mi reflejo. «¿Cuándo dejaste de ser una persona para convertirte en una cosa que estorba?». La respuesta llegó como una avalancha de recuerdos que había estado tratando de suprimir durante meses. Los gestos cada vez más fríos de Jimena cuando yo llegaba a su casa, la manera en que desviaba la mirada cuando yo hablaba, los comentarios susurrados que fingía que no escuchaba, pero que se me clavaban como puñales en el corazón, como aquella vez, 3 meses atrás, cuando fui a visitarla porque había estado enferma con una gripe que no se me quitaba. Llegué a media mañana, esperando encontrar un poco de comprensión, tal vez una taza de té caliente y unas palabras de consuelo. En cambio, me encontré con Jimena hablando por teléfono con una de sus amigas. «No sé qué voy a hacer con mi mamá», le decía, caminando por la cocina mientras yo me quedaba parada en la entrada, invisible. «Cada vez viene más seguido, como si no tuviera nada que hacer. Y siempre está enferma, siempre necesita algo. Rodrigo ya me dijo que no le gusta que venga tanto, que los niños se incomodan porque huele raro y se ve muy deteriorada. Huele raro. Se ve deteriorada, como si la pobreza fuera contagiosa, como si mi presencia contaminara su mundo perfecto de superficies brillantes y éxito aparente». Esa vez me fui sin decir nada. Jimena nunca supo que la había escuchado, nunca se enteró de que sus palabras me habían roto algo muy profundo en el alma. Simplemente fingí que había olvidado algo importante y me marché, cargando con esa herida nueva que se sumó a todas las anteriores. O como la semana pasada, cuando Santiago, mi nieto mayor, cumplió 14 años. Yo había comprado un regalo con el dinero que tenía guardado para emergencias. Una playera del América, su equipo favorito, que me había costado 300 pesos en el mercado de San Juan. No era cara, pero era auténtica. Y sabía que le iba a gustar porque siempre hablaba de fútbol cuando éramos solo él y yo. Llegué a la fiesta. Una reunión pequeña. Solo familia cercana, cargando mi regalo envuelto en papel de china amarillo que había comprado en el mercado. Santiago desenvolvió todos sus regalos al mismo tiempo. Un iPhone último modelo de sus papás, tenis Nike de 2,000 pesos de los abuelos paternos, una bicicleta de montaña de su tío, videojuegos caros de sus primos. Cuando llegó a mi regalo, lo desenvolvió rápidamente, sin prestarle mucha atención. Vio la playera, murmuró un «gracias, abuela», sin levantar la vista, y la dejó a un lado para seguir con los otros regalos que sí le emocionaban. Pero lo que realmente me destrozó no fue la reacción de Santiago. Al final, es un adolescente y es normal que se emocione más con un iPhone que con una playera, sino el comentario que hizo Rodrigo cuando creyó que yo no estaba escuchando. «Pobrecita tu mamá», le dijo a Jimena mientras yo estaba en el baño. «Se ve que se esforzó con su regalito. Pero qué pena da. Santiago ya está muy grande para esas cosas baratas. Debería haber traído dinero en lugar de una playera del tianguis». Una playera del tianguis. Como si el amor que había puesto en elegir ese regalo, como si los 300 pesos que representaban casi una semana de comida para mí, como si el tiempo que había invertido en envolverlo con cuidado, no valieran nada porque no tenían un precio lo suficientemente alto. Jimena no lo defendió. No dijo, «mi mamá se esforzó». No dijo, «el valor está en el cariño».
no en el precio. No dijo nada que indicara que mi gesto le había parecido significativo. Simplemente se rió de una manera que me hizo entender que ella también pensaba lo mismo que su marido. Esa noche, de regreso en mi cuarto de la pensión, con el billete de lotería todavía en la mano, todas esas heridas se abrieron al mismo tiempo. Me dolía el pecho de una manera física, como si alguien estuviera presionando mis costillas con las manos. Me dolía la garganta de contener tanto llanto. Me dolía la cabeza de tratar de entender en qué momento había dejado de ser la heroína de la vida de mi hija para convertirme en su carga más pesada. Miré el billete una vez más y pensé en tirarlo a la basura. ¿Para qué conservar un recordatorio más de mi insignificancia? ¿Para qué cargar con un símbolo más de lo poco que valgo para mi propia familia? Pero algo me detuvo. Tal vez fue orgullo, tal vez fue terquedad, tal vez fue simplemente que ya no tenía más energía para seguir deshaciéndome de las pocas cosas que tenía en mi vida. Coloqué el billete sobre la mesa, junto a mi vaso de agua y las pastillas para la presión que tomaba todas las noches. Me puse el camisón de algodón que había lavado esa mañana en la pileta del patio, porque en la pensión no había lavadora y yo no tenía dinero para la lavandería, y me acosté en mi cama individual que rechinaba como una puerta oxidada. Afuera, en el patio, los gatos seguían maullando. Don Pascual había puesto su radio más fuerte que de costumbre, y José Alfredo cantaba Ella, con esa voz quebrada que siempre me hacía pensar en corazones rotos y amores perdidos. En el cuarto de al lado, doña Esperanza, una señora que trabajaba limpiando casas en las lomas, tosía con esa tos seca que llevaba meses sin curársele, porque no tenía dinero para ir al doctor. Era el sonido de la pobreza digna, de la gente que trabaja duro y no se queja, de las personas invisibles que mantienen funcionando el mundo sin que nadie las vea o las agradezca. Era mi mundo, y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que tal vez era mejor pertenecer a este mundo honesto y duro que al mundo falso y frío donde mi hija había decidido que yo no tenía lugar. Me quedé despierta durante horas, mirando el techo manchado por las filtraciones de lluvia, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad que nunca duerme completamente, pensando en todos los años que había invertido en construir una hija exitosa, y preguntándome si tal vez, sin darme cuenta, había criado a una extraña que llevaba mi sangre pero no mi corazón. Cerca de las 3 de la madrugada, finalmente me quedé dormida, con el billete de lotería todavía sobre la mesa, esperando el sorteo de esa noche que yo pensaba que sería tan insignificante como todo lo demás en mi vida. Me desperté al día siguiente con el cuello tieso y una sensación extraña en el pecho, como si hubiera estado soñando algo importante que no lograba recordar. El sol de la mañana se filtraba débilmente por la ventana que daba al patio interior, creando una luz grisácea que hacía que todo en mi cuarto se viera aún más triste de lo normal. Eran las 9:30. Había dormido más de lo acostumbrado, probablemente porque mi cuerpo había necesitado recuperarse del agotamiento emocional del día anterior. Me incorporé lentamente, sintiendo cómo mis articulaciones protestaban por haber pasado tantas horas en un colchón que ya había perdido toda su firmeza hace años. Lo primero que vi fue el billete de lotería, todavía sobre la mesa, exactamente donde lo había dejado la noche anterior. Los números azules sobre el papel blanco parecían burlarse de mí a la luz del día. 07, 15, 23, 31, 44, 52. Números que representaban 60 pesos y una humillación que todavía me ardía en el pecho como una quemadura que no sanaba. Me levanté y fui al baño comunitario del pasillo. Doña Esperanza ya estaba ahí, lavándose los dientes con una pasta dental tan barata que olía a bicarbonato puro. Me saludó con un gesto de cabeza mientras se enjuagaba la boca. Ella tampoco era una mujer de muchas palabras por las mañanas, y yo se lo agradecía. No tenía energía para conversaciones fingidamente alegres sobre el clima o los problemas de la ciudad. Cuando regresé a mi cuarto, preparé un café instantáneo con el agua que calentaba en la pequeña parrilla eléctrica que tenía sobre la mesa. Era un café horrible, amargo y aguado, pero la cafeína me ayudaba a enfrentar las mañanas. Me senté en mi única silla, una silla de plástico blanco que había comprado en Chedraui hace 3 años, y traté de planear mi día.
Los martes siempre eran los más difíciles. Era el día que tenía menos cosas que hacer, menos pretextos para salir de mi cuarto y fingir que tenía una vida activa y propositiva. Los lunes iba al mercado de Medellín a comprar mis víveres de la semana, siempre calculando hasta el último peso para que me alcanzara. Los miércoles iba al centro de salud para recoger mis medicinas para la presión y el colesterol. Los jueves visitaba a doña Carmen, una vecina de la pensión que estaba peor que yo y que agradecía mi compañía. Los viernes limpiaba mi cuarto y lavaba mi ropa. Los sábados y domingos eran para sobrevivir, para ver televisión en la sala común de la pensión y fingir que no me importaba estar sola. Pero los martes no tenía nada. Los martes eran para pensar. Y pensar era peligroso porque inevitablemente terminaba recordando todo lo que había perdido, todo lo que había entregado, todo lo que nunca iba a recuperar. Decidí salir a caminar. No tenía dinero para gastar, pero podía caminar por el Parque de los Venados, ver a las familias jóvenes jugando con sus hijos, a los viejitos jugando dominó bajo los árboles, a la gente que todavía tenía ilusiones y planes y esperanzas. Me vestí con mi falda gris y mi blusa blanca, mi uniforme de anciana invisible, y salí de la pensión. Las calles de Iztacalco estaban llenas de actividad. Madres llevando a sus hijos a la escuela en bicicletas adaptadas con asientos extra, comerciantes abriendo sus puestos de comida, obreros esperando el camión que los llevaría a las obras de construcción en Santa Fe o Polanco. Mientras caminaba hacia el parque, no pude evitar pensar en lo diferente que era mi mundo del mundo de Jimena. Aquí la gente se saludaba en la calle, los vecinos se conocían por sus nombres, los tenderos te daban fiado cuando andabas corto de dinero hasta el día de pago. Era un mundo duro, sí, pero también honesto. Un mundo donde las personas te veían, te reconocían, te consideraban parte de la comunidad aunque no tuvieras mucho que ofrecer. En el mundo de mi hija, en cambio, parecía que solo valías por lo que tenías, por la marca de ropa que usabas, por el coche que manejabas, por el club al que pertenecías. Un mundo donde yo, con mis 67 años y mi pensión mínima, simplemente no tenía derecho a existir. Pasé la mañana en el parque, sentada en una banca bajo un fresno, viendo pasar la vida de otras personas. Una abuela joven, de unos 50 años, jugaba con sus nietos en los columpios. Los niños corrían hacia ella gritando, «¡Abuela! ¡Abuela!», con esa alegría genuina que hace que el corazón se llene de luz. Ella los abrazaba, los besaba, los alzaba en brazos como si fueran tesoros invaluables. Y yo recordé cuando Santiago y Valeria eran pequeños, cuando todavía me buscaban, cuando todavía les importaba mi presencia. Recordé las tardes en este mismo parque, cuando yo los traía a jugar después de recogerlos de la guardería. Recordé sus risas, sus manitas pegajosas aferrándose a mi vestido, sus voces diciendo, «Abuela Carmen», con tanto amor que me hacía sentir que toda mi vida tenía sentido. ¿En qué momento esos niños habían aprendido a verme con los mismos ojos despectivos que sus padres? ¿En qué momento habían interiorizado la idea de que yo era menos valiosa que el abuelo Evaristo? ¿Habían sido sus padres quienes les habían enseñado esa crueldad? ¿O había sido la sociedad misma la que les había mostrado que los pobres, los viejos, los invisibles, no merecían el mismo respeto que los exitosos? Regresé a la pensión cerca de las 6 de la tarde, con los pies adoloridos y el corazón aún más pesado que en la mañana. La rutina nocturna me esperaba. Preparar una cena ligera con lo que tenía en mi pequeña despensa, ver las noticias en la televisión de la sala común, tomar mis pastillas, acostarme en mi cama que rechinaba como una protesta constante contra mi presencia. Pero esa noche había algo diferente. Esa noche era martes, y los martes había sorteo del Melate. A las 10:45 de la noche, me senté frente al televisor viejo de la sala común. Don Pascual estaba ahí también, como todas las noches, con su radio de transistores pegado a la oreja escuchando el programa de deportes. Doña Chela, la dueña de la pensión, zurcía calcetines mientras veía una telenovela brasileña doblada al español. Doña Esperanza limpiaba sus zapatos de trabajo, preparándolos para el día siguiente. Era una escena de pobreza digna,
de gente trabajadora que había aprendido a encontrar pequeños momentos de paz en sus rutinas nocturnas. Yo encajaba perfectamente en esa escena, con mi billete de lotería arrugado en la mano y mis expectativas reducidas a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudiera ganarme un premio pequeño que me alcanzara para comprar algo más que frijoles y tortillas durante la próxima semana. Cuando comenzó el programa de la lotería, saqué el billete de mi bolsa y lo desdoblé sobre mis piernas. Los números seguían siendo los mismos: 07, 15, 23, 31, 44, 52. Números que no tenían ningún significado especial para mí, que mi hija había elegido al azar cuando le pidió al expendedor un melate de los normales para mi mamá, la conductora del programa, una mujer joven con vestido plateado y sonrisa brillante. Anunció que el premio acumulado de esa noche era de 120 millones de pesos. 120 millones. Una cifra tan astronómica que ni siquiera podía imaginarla realmente. ¿Cómo se veían 120 millones de pesos? ¿Cabían en una maleta? ¿Necesitarías un camión para transportarlos? Y ahora, dijo la conductora con esa alegría profesional que caracteriza a los presentadores de televisión, vamos con los números ganadores del melate de esta noche. Don Pascual bajó el volumen de su radio. Doña Esperanza dejó de limpiar sus zapatos. Hasta doña Chela levantó la vista de su zurcido. Todos los que tenían billete de lotería, sin importar qué tan pocas esperanzas tuvieran de ganar, guardaron silencio durante esos segundos mágicos en que los sueños todavía eran posibles. La primera esfera salió de la máquina transparente, rodando hasta detenerse en el canal iluminado. El primer número es... La conductora hizo una pausa dramática que probablemente estaba marcada en el guión. El 07. Miré mi billete. El primer número de mi combinación era 07. Una coincidencia curiosa, pero nada extraordinario. Los primeros números siempre coincidían con alguien. El segundo número es... el 15. Mi corazón dio un pequeño salto. 07-15. 2 números consecutivos. Eso ya era menos común, pero todavía no significaba nada realmente extraordinario. El tercer número es... el 23. 07-15-23. 3 números seguidos. Ahora sí comencé a prestar atención de verdad. Mis manos empezaron a temblar ligeramente mientras sostenía el billete. El cuarto número es... el 31. 07-15-23-31. 4 números consecutivos. Esto ya no podía ser casualidad. O tal vez sí. Tal vez solo estaba viendo patrones donde no los había. Tal vez mi cerebro desesperado estaba construyendo esperanzas falsas para protegerme de la realidad de mi vida insignificante. El quinto número es... otra pausa dramática. Otro momento en que el tiempo se suspendió en el aire cargado de posibilidades imposibles. El 44. 07. 15, 23, 31, 44. 5 números. 5 números exactos en orden perfecto. Don Pascual me miró extrañado porque probablemente había hecho algún sonido, algún gemido o suspiro que había salido de mi garganta sin que me diera cuenta. Doña Esperanza también volteó hacia mí, con curiosidad en sus ojos cansados. Pero yo no podía hablar, no podía respirar, solo podía mirar mi billete y luego la pantalla. Y luego mi billete otra vez, como si los números fueran a cambiar si no los vigilaba constantemente. ¿Y el sexto y último número? La conductora alargó la pausa más que nunca, como si supiera que en algún lugar de la Ciudad de México, una mujer de 67 años estaba viviendo el momento más importante de su vida. Es el 52. 07, 15, 23, 31, 44, 52. Todos los números. Todos y cada uno de los números de mi billete coincidían exactamente con los números ganadores del sorteo. El mundo se detuvo. No escuché lo que dijo la conductora después. No vi las celebraciones en pantalla. No registré las reacciones de mis compañeros de la pensión. Solo existía yo, mi billete arrugado, y la realización lenta, imposible, abrumadora de que acababa de ganarme 120 millones de pesos. Me quedé ahí sentada, inmóvil, durante no sé cuánto tiempo. Tal vez fueron minutos, tal vez fueron horas. El tiempo había perdido todo significado.
La única realidad era esa hoja de papel en mis manos que de repente valía más dinero del que había visto en toda mi vida, más dinero del que había soñado alguna vez poseer, más dinero del que sabía qué hacer. 120 millones de pesos. El billete que mi hija me había dado como una limosna, como un gesto de caridad condescendiente, como un recordatorio de mi insignificancia, se había convertido en mi libertad. Y en ese momento, sentada en la sala común de una pensión humilde en Iztacalco, rodeada de gente trabajadora que luchaba día a día por sobrevivir con dignidad, supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Pero también supe, con una claridad que me sorprendió, que el cambio más importante no iba a ser el dinero. El cambio más importante iba a ser descubrir, por fin, quién era yo realmente, cuando ya no tenía que mendigar amor, respeto o reconocimiento de nadie. No dormí esa noche. Me quedé sentada en mi cama, con el billete ganador sobre la mesa, mirándolo como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Cada vez que cerraba los ojos, los volvía a abrir inmediatamente para verificar que los números siguieran ahí, que todo esto no fuera un sueño cruel de una mujer desesperada por encontrar algo de dignidad en su vida. A las 5 de la mañana, cuando empezaron a escucharse los primeros sonidos de la ciudad despertando, los camiones de basura, los panaderos abriendo sus negocios, los trabajadores madrugadores corriendo hacia las estaciones del metro, finalmente acepté que era real. Carmen Esperanza Morales, de 67 años, habitante del cuarto 7B de la pensión de Doña Chela en Iztacalco, se había ganado 120 millones de pesos. Pero lo más extraño de todo era que no me sentía eufórica. No tenía ganas de gritar, de saltar, de celebrar como supongo que hace la gente cuando gana la lotería. En cambio, sentía una calma extraña, casi antinatural, como si después de tantos años de caos emocional, finalmente hubiera llegado a un lugar donde podía respirar sin que me doliera el pecho. A las 6:30 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar. Era raro. Nadie me llamaba tan temprano. De hecho, nadie me llamaba nunca, excepto Jimena cuando necesitaba algo o cuando se sentía obligada por fechas especiales a cumplir con el deber filial de preguntarme cómo estaba. Miré la pantalla. Era ella. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. 2 minutos después, volvió a sonar. Y luego otra vez. Y otra vez. A las 7 de la mañana ya había recibido 12 llamadas perdidas de Jimena, 3 de Rodrigo y una de un número que no reconocía pero que después supe que era don Evaristo. Finalmente, a las 7:15 contesté. «¡Mamá!». La voz de Jimena sonaba diferente. Aguda, emocionada, casi histérica. «¡Mamá! ¿Ya viste las noticias? ¿Ya checaste el billete? Dime que todavía lo tienes». Me quedé callada, disfrutando por primera vez en años el poder de hacer que mi hija esperara mis palabras. «Mamá, ¿estás ahí? Contéstame. Los números del melate de anoche, ¿los viste? Coinciden con el billete que te regalé. ¿Lo entiendes? Ganaste. Ganamos. Ganamos». Qué interesante que de repente ella y yo fuéramos un equipo otra vez. «Sí, mija», le dije con una calma que claramente la desconcertó. «Ya lo vi. Sí coinciden los números». «¡Ay, mamá! No sabes qué emoción. 120 millones de pesos. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? Ya nunca más vas a tener que preocuparte por dinero. Podemos comprar una casa hermosa, irte a vivir a una zona mejor, darte todos los gustos que te mereces. Podemos». Otra vez esa palabra, como si de repente mi fortuna fuera un proyecto familiar. «Oye, mamá», continuó Jimena, y ahora su voz sonaba más calculadora, más parecida a la que usaba cuando manejaba asuntos de negocios. «Es muy importante que no firmes nada todavía, ¿ok? Estos casos son muy complicados. Hay muchos impuestos, muchos trámites legales. Rodrigo sabe de estas cosas. Él puede ayudarte a manejar todo para que no pierdas dinero por errores burocráticos». «Está bien, mija», respondí, sin comprometerme a nada. «Voy para allá ahorita mismo. No salgas de tu cuarto, no hables con nadie, no le digas a nadie cuánto ganaste. Es peligroso, mamá. Hay mucha gente mala que se aprovecha de los ganadores de la lotería». Y colgó sin despedirse.
sin preguntarme cómo me sentía, sin darme oportunidad de procesar lo que estaba pasando. 40 minutos después, escuché el sonido de tacones corriendo por las escaleras de concreto de la pensión. Tacones caros en un lugar donde nadie usaba tacones, donde el calzado era práctico y silencioso, diseñado para caminar largas distancias en banquetas rotas y subir escalones desnivelados. Tocaron a mi puerta con una urgencia que hizo que doña Esperanza saliera de su cuarto para ver qué pasaba. Abrí, y ahí estaba Jimena, perfectamente arreglada a pesar de la hora temprana. Llevaba un vestido de diseñador, joyas discretas pero caras, y esa sonrisa radiante que no había visto dirigida hacia mí en más de 5 años. Detrás de ella estaba Rodrigo, con traje de abogado y maletín de piel, luciendo ligeramente incómodo por estar en un lugar tan por debajo de su estatus social habitual. ¡Mami! Jimena me abrazó con una efusividad que me tomó completamente desprevenida. ¡Ay, no sabes qué emoción! Estoy tan feliz por ti. Te lo mereces tanto. Has sufrido tanto. Has trabajado tanto. Era la primera vez en años que me decía que me merecía algo bueno. Era la primera vez en años que reconocía que había sufrido. Era la primera vez en años que parecía verme como una persona completa, en lugar de como una carga incómoda. Rodrigo también me abrazó, algo que jamás había hecho antes. Suegra, qué alegría tan grande. Estamos todos tan contentos por usted. Se va a acabar la preocupación económica para siempre. Me hicieron sentarme en mi cama individual, mientras ellos se acomodaban como podían en mi espacio minúsculo. Jimena se sentó en mi silla de plástico. Rodrigo se quedó de pie recargado contra la pared. Por primera vez en todos los años que llevaba viviendo ahí, mi cuarto recibía visitas. Por primera vez, alguien había considerado que valía la pena hacer el esfuerzo de venir a verme a mi mundo. «Bueno, mamá», dijo Jimena, adoptando un tono maternal que me resultó extraño viniendo de ella. «Ahora lo más importante es hacer las cosas bien. Rodrigo ya investigó todo el proceso legal para reclamar el premio. Hay que ir a las oficinas de la Lotería Nacional, presentar documentos, llenar formularios. Es muy complicado, y si cometes un error, puedes perder dinero». Rodrigo sacó varios papeles de su maletín. «Mire, suegra, aquí tengo todo preparado. Lo que necesitamos hacer es establecer una sociedad familiar para manejar el dinero de manera eficiente. Por cuestiones fiscales, ¿entiende? Para pagar menos impuestos y proteger el patrimonio. Es por su bien, mamá», añadió Jimena. «Nosotros sabemos cómo funcionan estas cosas. Usted nunca ha manejado cantidades grandes de dinero. Puede ser muy confuso y estresante. Nosotros nos encargamos de todo. Usted solo tiene que firmar algunos papelitos y listo. A disfrutar su dinero sin preocupaciones». Los escuché hablar durante 1 hora, explicándome estrategias de inversión, fideicomisos, cuentas bancarias, planes de retiro. Todo sonaba muy profesional, muy sofisticado, muy por encima de mi nivel educativo, exactamente como habían planeado que sonara. «¿Y qué pasa conmigo?», pregunté finalmente. «¿Cómo que qué pasa con usted?», respondió Rodrigo con una sonrisa condescendiente. «Usted va a estar perfecta. Vamos a comprarle una casa bonita, en una zona segura. Vamos a asegurarle una mensualidad fija para todos sus gastos. Va a vivir como una reina». «¿Una mensualidad?», repetí. «Sí, mamá», intervino Jimena. «Como una pensión, pero mucho más generosa. No se va a preocupar por nada nunca más. Nosotros nos encargamos de que el dinero se mantenga seguro y crezca, y usted recibe lo que necesita mes con mes. ¿Y si necesito algo extra? ¿Si se me presenta una emergencia? Para eso estamos nosotros», dijo Rodrigo. «Usted nos dice qué necesita y nosotros evaluamos si es conveniente financieramente. Pero no se preocupe. Vamos a ser muy generosos. Usted va a tener más dinero disponible del que ha tenido en toda su vida». Ahí estaba la trampa. Ellos iban a controlar mi dinero. Ellos iban a decidir qué podía comprar y qué no. Ellos iban a evaluarme como si fuera una niña incapaz de tomar sus propias decisiones. Y todo envuelto en palabras bonitas sobre protección y cuidado y amor familiar. «Necesito pensarlo», dije. La sonrisa de Jimena se congeló por una fracción de segundo antes de recomponerse. «¿Pensarlo? Mamá, no hay nada que pensar. Es lo mejor para usted. Confíe en nosotros, somos su familia.
Necesito pensarlo, repetí. Rodrigo intercambió una mirada con Jimena. Era una mirada que yo conocía bien. La mirada que compartían cuando yo decía o hacía algo que no encajaba con sus planes. Mire, suegra, dijo Rodrigo con esa paciencia exagerada que se usa con los niños pequeños y los ancianos testarudos. Entiendo que sea abrumador, pero el tiempo es importante aquí. Cada día que pasa sin formalizar todo esto es dinero que se pierde. Los intereses, las oportunidades de inversión, los beneficios fiscales. Todo eso requiere acción inmediata. Además, agregó Jimena, ya hablé con los niños. Están súper emocionados de que por fin vas a poder vivir cómoda. Santiago dijo que ahora sí va a poder venir a visitarte más seguido cuando tengas una casa bonita. Qué conveniente que Santiago de repente quisiera visitarme más cuando yo tenía dinero. Qué curioso que ahora mi olor ya no fuera un problema para él. ¿Saben qué? Les dije, levantándome de mi cama con una determinación que me sorprendió incluso a mí. Los entiendo perfectamente. Y les agradezco que se preocupen tanto por mí. Pero necesito unos días para procesar todo esto. Ha sido muy repentino. Mamá, comenzó Jimena, pero la interrumpí. Unos días. Nada más, para acostumbrarme a la idea. ¿Es mucho pedir? Se fueron visiblemente frustrados, pero no podían insistir demasiado sin revelar sus verdaderas intenciones. Antes de salir, Jimena me abrazó otra vez, pero esta vez el abrazo se sintió calculado. Mecánico. Te amo mucho, mamá, me dijo. Solo queremos lo mejor para ti. Después de que se fueron, me senté en mi cama y miré alrededor de mi cuarto diminuto. Las paredes descascaradas, la ventana empañada, el colchón hundido, la mesa tambaleante, todo igual que siempre. Pero yo ya no era la misma persona que había dormido ahí la noche anterior. Por primera vez en años, tal vez en décadas, tenía poder. Poder económico, sí, pero más importante, poder de decisión, poder para decir no, poder para poner condiciones, poder para exigir respeto en lugar de mendigarlo. Y también tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Tiempo para planear. Porque una cosa era cierta. Mi hija y mi yerno habían mostrado sus verdaderas cartas demasiado rápido. Ahora yo sabía exactamente qué tipo de personas eran. Y exactamente qué tenía que hacer para protegerme de ellas. El juego había comenzado. Pero esta vez, por primera vez en mi vida, yo tenía las mejores cartas. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Mi teléfono no paraba de sonar desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Jimena, Rodrigo, don Evaristo, doña Refugio. Hasta mis nietos me mandaron mensajes de WhatsApp por primera vez en más de un año. Todos querían saber cómo estaba. Todos se preocupaban por mi bienestar. Todos tenían sugerencias maravillosas sobre cómo debería gastar mi dinero. Era fascinante ver cómo el dinero había transformado instantáneamente mi existencia de invisible a indispensable. La misma familia que 3 días antes me había regalado un billete de lotería para que soñara, ahora me trataba como si fuera la matriarca más valiosa del clan Morales. Santiago, mi nieto de 14 años que había dicho que yo olía raro, me escribió: «Hola, abuela bella. Espero que estés súper bien. Mis papás me contaron de tu súper suerte con la lotería. Qué increíble, ¿no? Oye, ¿ya viste el iPhone 15 Pro Max? Está padrísimo, tiene unas cámaras increíbles. Te mando el link por si quieres verlo. Valeria, mi nieta de 11 años que no me había dirigido la palabra en la cena del Día del Padre, me mandó una foto suya haciendo un corazón con las manos. Te amo muchísimo, abuela Carmen. ¿Cuándo vienes a visitarnos? Extraño mucho tus abrazos. PD. ¿Has visto las mochilas de Louis Vuitton? Son súper lindas. Era como ver una obra de teatro mal actuada donde todos los personajes habían cambiado de guión de un día para otro, pero habían olvidado ensayar las nuevas líneas. El miércoles por la tarde, decidí hacer algo que no había hecho en 2 años. Salí de la pensión sin rumbo fijo, solo para caminar y pensar. Me puse mi mejor vestido, el azul marino de siempre, y caminé por las calles de Iztacalco como si las estuviera viendo por primera vez. Todo se veía diferente cuando sabías que tenías opciones. Los puestos de comida ya no me daban esa punzada de tristeza,
porque no podía permitirme comprarlo. Las tiendas de ropa ya no me hacían sentir inferior, porque no podía costear nada de lo que exhibían en sus escaparates. Por primera vez en décadas, caminaba por mi barrio sintiéndome como una persona completa, no como una sombra hambrienta y avergonzada. Llegué hasta el mercado de Medellín, donde había comprado comida durante tantos años calculando cada peso hasta el centavo. Don Raúl, el carnicero que me conocía desde hacía años, me saludó con su sonrisa habitual. ¿Cómo está, doña Carmen? ¿Le doy lo de siempre? ¿Medio kilo de bisteces de res? Por primera vez en mi vida, no tuve que preguntarle el precio. No tuve que hacer cálculos mentales sobre cuánto me quedaría para el resto de la semana. No tuve que elegir entre carne y verduras porque mi presupuesto no alcanzaba para ambos. Deme 2 kilos de bisteces, don Raúl. Y también quiero pollo, pescado, camarones, si tiene. Don Raúl me miró extrañado. ¿Está segura, doña Carmen? Eso le va a salir como en 500 pesos. Estoy segura. Mientras me preparaba la carne, no pude evitar sonreír. 500 pesos. Antes, esa cantidad representaba mi presupuesto de comida para 2 semanas completas. Ahora era menos de lo que gastaba don Evaristo en una botella de vino en sus cenas elegantes. Seguí comprando cosas que no había probado en años: quesos importados, jamón serrano, aceite de oliva extra virgen, vino tinto, chocolates belgas. Cosas que siempre había visto en los supermercados, pero que pertenecían al mundo de otras personas. Personas que no tenían que elegir entre comprar medicina o comprar comida. Cuando regresé a la pensión con 10 bolsas de compras, doña Chela, la dueña, salió de su oficina para ver qué pasaba. ¡Ay, doña Carmen! ¿Qué es todo esto? ¿No estará gastando de más? No se preocupe, doña Chela. Tengo con qué. Esa noche organicé algo que jamás había hecho en mi vida. Una cena para mis compañeros de la pensión. Invité a doña Esperanza, a don Pascual, a doña Remedios del primer piso, al joven Ángel que trabajaba de noche en un Oxxo y estudiaba ingeniería en la mañana. Todos los invisibles, todos los olvidados, todas las personas que trabajaban duro y vivían con dignidad a pesar de las circunstancias. Cociné en la cocina comunitaria como no había cocinado en años. Bisteces en salsa verde, arroz con camarones, frijoles charros, tortillas calientes, agua de Jamaica y de postre, los chocolates belgas que había comprado en el mercado. La cara de sorpresa y alegría de mis vecinos no tenía precio. Don Pascual, que había comido frijoles con tortillas durante los últimos 6 meses porque su pensión apenas le alcanzaba para lo básico, se sirvió 3 platos de bisteces. Doña Esperanza, que trabajaba tanto que nunca tenía tiempo de cocinar bien para ella misma, lloró cuando probó los camarones. «Ay, doña Carmen», me dijo mientras se limpiaba los ojos con su servilleta. «Hace años que no comía algo tan rico. ¿Qué celebramos?» «Celebramos que todavía estamos vivos», le respondí, «y que merecemos cosas buenas. Durante la cena, no les conté sobre la lotería. No era el momento. Pero les dije algo que había estado pensando desde hacía días. ¿Saben qué, amigos? He estado reflexionando mucho últimamente sobre lo que significa el respeto. Durante muchos años he creído que el respeto era algo que tenía que ganarme, algo que tenía que merecer a través de sacrificios y entrega. Pero ahora creo que el respeto es algo que una se debe a sí misma primero. Ángel, el joven estudiante, levantó su copa de agua de Jamaica como si fuera champán. Por doña Carmen, que siempre nos ha tratado con respeto, aunque el mundo no lo haga. Todos brindamos con nuestras copas de plástico, y por primera vez en mucho tiempo me sentí rodeada de familia verdadera. No de gente que me necesitaba para algo, sino de gente que simplemente apreciaba mi presencia. Esa noche, después de que todos se fueron a sus cuartos llenos y agradecidos, me senté en mi cama y tomé una decisión. Al día siguiente iría a las oficinas de la Lotería Nacional, pero no para firmar los papeles que Jimena y Rodrigo habían preparado. Iría para reclamar mi premio de la manera correcta, legal, pero sobre todo, independiente. El jueves por la mañana me levanté más temprano que nunca. Me bañé, me peiné con cuidado, me puse mi vestido azul marino, mi uniforme de guerra, y tomé un taxi al centro histórico. Era la primera vez en años que tomaba un taxi por gusto.
no por necesidad. Las oficinas de la Lotería Nacional estaban en el edificio de Bellas Artes, un lugar imponente que siempre me había intimidado, pero ese día caminé por sus pasillos de mármol como si tuviera derecho a estar ahí, porque finalmente entendí que sí lo tenía. El proceso fue más sencillo de lo que Jimena y Rodrigo habían querido hacerme creer. Presenté mi credencial de elector, el billete ganador, llené algunos formularios básicos y listo. El funcionario me explicó que el dinero estaría disponible en mi cuenta bancaria en 5 días hábiles después de descontar los impuestos correspondientes. ¿Necesita usted algún tipo de asesoría financiera?, me preguntó. Tenemos convenios con varias instituciones bancarias que pueden ayudarla a manejar una suma tan considerable. No, gracias. Le respondí con una sonrisa. Ya tengo mis propios planes. Cuando salí de esas oficinas, con mi recibo de reclamación del premio en la bolsa, sentí algo que no había experimentado en décadas. Libertad completa. No tenía que pedirle permiso a nadie para gastar mi dinero. No tenía que justificar mis decisiones ante nadie. No tenía que aceptar la caridad condescendiente de personas que me despreciaban. Esa tarde, mi teléfono sonó como de costumbre. Era Jimena. «Mamá, ¿cómo estás? He estado preocupadísima. ¿Ya decidiste sobre los papeles que te llevó Rodrigo?» «Sí, mija, ya decidí». «¡Qué bueno! ¿Cuándo los firmamos?» «Rodrigo puede ir mañana mismo si quieres, para terminar con todo este proceso de una vez». «No los voy a firmar, Jimena». El silencio del otro lado de la línea duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. «¿Cómo que no los vas a firmar? Mamá, ya hablamos de esto. Es lo mejor para ti. Es lo mejor para ustedes», querrás decir. «¿Qué? ¿De qué hablas? Nosotros solo queremos protegerte, cuidarte». «Jimena», la interrumpí con una calma que me sorprendió. «Ayer fui a reclamar mi premio. Solo mío. Todo está a mi nombre. No necesito su protección». El silencio esta vez fue diferente. No era confusión, era cálculo. Podía escuchar los engranajes de su mente trabajando, recalibrando la estrategia. «Mamá», dijo finalmente, y su voz había cambiado completamente. Ya no era dulce, ya no era preocupada, era fría, controlada, peligrosa. «Creo que no estás pensando con claridad. Manejar tanto dinero es muy complicado. Puedes cometer errores terribles, pueden estafarte, pueden aprovecharse de ti. A tu edad. A mi edad tengo 67 años, Jimena. No 97. Mi mente está perfectamente clara. Mira, mamá, vamos a ir a tu casa mañana. Los 4, Rodrigo, yo, papá Evaristo y mamá Refugio. Necesitamos hablar seriamente sobre esto. Como familia. Como familia». Qué curioso que ahora que yo había tomado una decisión independiente, de repente necesitáramos reunirnos como familia para discutirla. «Está bien», le dije. «Los espero mañana». Colgué el teléfono y me quedé ahí sentada, procesando lo que acababa de pasar. Por primera vez en mi vida adulta, le había dicho no a mi hija. Por primera vez en décadas, había puesto mis propios intereses antes que los de ella. Y lejos de sentirme culpable o asustada, me sentía poderosa. Esa noche cené bisteces con camarones otra vez, porque podía hacerlo. Vi televisión hasta tarde, porque no tenía que preocuparme por ahorrar electricidad. Me acosté en mi cama que rechinaba, pero sabiendo que en unos días podría comprar cualquier cama que quisiera, en cualquier casa que eligiera, en cualquier parte de la ciudad o del país. Pero más importante que todo eso, me dormí sabiendo que por primera vez en mi vida nadie más estaba tomando decisiones por mí. Y eso, descubrí, valía más que 120 millones de pesos. Llegaron el viernes a las 2 de la tarde, como un comité de intervención familiar. Jimena, Rodrigo, don Evaristo y doña Refugio subieron las escaleras de concreto de la pensión con el peso de quien viene a resolver un problema que se ha salido de control. Sus zapatos caros resonaban contra los escalones agrietados, un sonido discordante en un lugar diseñado para la supervivencia silenciosa, no para las confrontaciones dramáticas. Yo los esperaba sentada en mi cama, vestida con el mismo vestido azul marino, pero esta vez no me sentía pequeña o intimidada. Había pasado toda la mañana preparándome mentalmente para este momento,
recordándome a mí misma que por primera vez en décadas yo tenía algo que ellos querían, no al revés. Jimena entró primera, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Llevaba puesto un traje sastre beige que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses, y su cabello estaba peinado con esa perfección artificial que solo se consigue en salones caros. Detrás de ella venía Rodrigo, cargando su maletín de cuero como un soldado que lleva sus armas al campo de batalla. Don Evaristo y doña Refugio cerraban la formación, luciendo incómodos por estar en un lugar tan por debajo de sus estándares habituales, pero claramente determinados a cumplir con su misión. Don Evaristo llevaba un bastón de madera con empuñadura de plata que nunca había necesitado antes, pero que supongo le daba un aire más patriarcal e imponente. Mi cuarto, que ya era pequeño para una persona, se sintió claustrofóbico con 5 adultos adentro. Jimena se sentó en mi única silla, Rodrigo se quedó de pie junto a la ventana, don Evaristo se apoyó en su bastón cerca de la puerta, y doña Refugio se mantuvo erguida junto a la pared, como si temiera que sentarse fuera a contaminar su ropa cara. «Bueno, mamá», comenzó Jimena, adoptando el tono que había usado cuando yo era una niña traviesa que necesitaba ser corregida. «Creo que necesitamos aclarar algunas cosas. Todos estamos muy preocupados por las decisiones que has estado tomando». «¿Todos?», pregunté, mirando a cada uno de los presentes. ¿Todos estaban preocupados por mí la semana pasada? ¿Todos se preguntaban cómo estaba yo viviendo? ¿Si tenía suficiente comida? ¿Si podía pagar mis medicinas? «Mamá, eso no viene al caso ahora», interrumpió Jimena. «Estamos aquí para hablar del futuro, no del pasado». Don Evaristo carraspeó y dio un paso adelante, asumiendo su rol de patriarca familiar. «Carmen», me dijo, usando un tono paternalista que probablemente funcionaba muy bien en sus juntas de negocios. «Entendemos que te sientes abrumada por esta situación. Es natural. Nadie de tu contexto social está preparado para manejar cantidades tan grandes de dinero, pero nosotros sí sabemos cómo hacerlo. Mi contexto social. Qué manera tan elegante de decir tu pobreza». «Mira, suegra», intervino Rodrigo, abriendo su maletín y sacando una carpeta llena de documentos. «Hemos preparado todo para facilitarte las cosas. Fideicomiso familiar irrevocable, cuenta de inversión diversificada, póliza de seguro de vida, testamento actualizado. Todo lo que una persona responsable debe tener cuando maneja un patrimonio considerable». «¿Fideicomiso irrevocable?», repetí. «¿Eso significa que yo no podré cambiar de opinión después?» «Significa que tu dinero estará protegido para siempre», respondió Jimena rápidamente. «Nadie podrá estafarte, nadie podrá aprovecharse de ti. Nosotros nos encargamos de todo. ¿Y si quiero comprar algo? ¿Si necesito dinero para una emergencia? Pues nos dices y nosotros evaluamos si es conveniente», dijo Rodrigo como si fuera la cosa más natural del mundo. «Pero vas a tener una mensualidad muy generosa, más de lo que has tenido jamás». «¿De cuánto?», se miraron entre ellos antes de responder. «Estábamos pensando en 5,000 pesos mensuales», dijo Jimena. «Es mucho más de lo que gastas ahora». 5,000 pesos mensuales, de 120 millones. Ni siquiera el 1% anual de lo que había ganado. ¿Y el resto del dinero? «Se invierte, crece, se protege», respondió don Evaristo. «Para asegurar que nunca te falte nada y para que tus nietos tengan un futuro garantizado». Ahí estaba la verdad. No se trataba de protegerme a mí. Se trataba de asegurar que Santiago y Valeria heredaran mi dinero, administrado por sus padres, por supuesto. ¿Y si digo que no? El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Todos intercambiaron miradas que hablaban de planes alternativos, de estrategias secundarias que habían discutido antes de venir. «Mamá», dijo Jimena finalmente, y su voz había perdido toda pretensión de dulzura. «No puedes decir que no. No es una opción». «¿Por qué no?» Porque no puedes manejar tanto dinero sola. A tu edad, con tu situación, es imposible. Vas a cometer errores terribles. Van a estafarte. Vas a perderlo todo. ¿O porque ustedes necesitan mi dinero para mantener el nivel de vida al que se han acostumbrado?» La pregunta cayó como una bomba en el aire enrarecido de mi cuarto. Rodrigo se tensó visiblemente.
Don Evaristo apretó su bastón con más fuerza. Doña Refugio se irguió aún más, si es que eso era posible. ¿Cómo te atreves? Sisió Jimena. ¿Cómo te atreves a insinuar que nosotros... ¿Que ustedes qué, Jimena? ¿Que solo aparecieron en mi vida cuando tuve dinero? ¿Que me trataron como basura durante años y ahora me tratan como una reina porque necesitan algo de mí? Eso no es cierto, gritó mi hija, poniéndose de pie tan bruscamente que la silla de plástico se tambaleó. Nosotros siempre te hemos querido. Siempre hemos estado ahí para ti. ¿En serio? ¿Cuándo, Jimena? ¿Cuándo han estado ahí para mí? Pues siempre te hemos invitado a las celebraciones familiares. Me invitaban y me sentaban al final de la mesa, como un mueble incómodo que no sabían dónde poner. Te damos regalos en tu cumpleaños. Me dan una tarjeta de Hallmark comprada en el Oxxo y una planta que se muere a la semana porque saben que no tengo dinero para cuidarla bien. Pero nosotros... ¿Ustedes qué? La interrumpí, levantándome también. ¿Alguna vez me preguntaron si tenía suficiente comida? ¿Alguna vez se ofrecieron a ayudarme con la renta de esta pensión? ¿Alguna vez, en todos estos años de verme vivir en la pobreza, se les ocurrió que tal vez su madre, que sacrificó todo por ustedes, merecía algo mejor? Jimena se quedó callada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Mira, Carmen, intervino don Evaristo, tratando de retomar el control de la situación. Creo que estás siendo muy emocional. Es comprensible, pero no productivo. Seamos prácticos aquí. Sí, seamos prácticos, dije, caminando hacia la mesa donde tenía guardados algunos papeles que había preparado esa mañana. ¿Saben qué hice ayer después de reclamar mi premio? Saqué una carpeta de cartón barata, la abrí y les mostré los documentos que había dentro. Fui con una notaria, Elena Vázquez, en la colonia Roma. ¿La conocen? No, supongo que no, porque atiende a gente como yo, no a gente como ustedes. Rodrigo se acercó para ver los papeles, su instinto de abogado alertándolo de que algo no iba según el plan. ¿Qué es esto?, murmuró, leyendo el encabezado del primer documento. Es un fideicomiso, les dije con una sonrisa que había aprendido de ellos mismos. Un fideicomiso irrevocable, como el que ustedes querían, solo que este lo hice yo, con mis propias condiciones. ¿Qué dice?, preguntó Jimena con voz temblorosa. Dice que 90 millones de pesos van a un fondo para la construcción de hogares dignos para adultos mayores en situación de pobreza, especialmente para mujeres que fueron abandonadas por sus familias después de una vida de sacrificios. El color se fue de la cara de todos los presentes. Dice que 10 millones van para becas educativas para jóvenes de escasos recursos que quieren estudiar pero no pueden pagar sus colegiaturas. Como yo no pude estudiar. Como ustedes sí pudieron, gracias a mi trabajo. ¿Y el resto?, preguntó Rodrigo con voz apenas audible. Los últimos 20 millones son para mí, para vivir con dignidad los años que me quedan, sin pedirle permiso a nadie, sin mendigar cariño, sin ser tratada como una carga. «No puedes hacer eso», gritó Jimena. «Ese dinero es de la familia, es de tus nietos, es su herencia». «Su herencia», repetí, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo durante años finalmente encontraba su voz. ¿La herencia de nietos que no me hablan? ¿La herencia de una familia que solo me recuerda cuando necesita algo? «¡Eres una egoísta!», me gritó mi hija, con lágrimas de frustración corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. «Después de todo lo que hemos hecho por ti, todo lo que han hecho por mí». Las palabras salieron de mi garganta como un rugido que no sabía que tenía dentro. ¿Todo lo que han hecho por mí? Yo pagué tu escuela privada. Yo pagué tu universidad. Yo cuidé a tus hijos gratis durante 4 años. Yo me quedé sin comer para que tú pudieras ir a Nueva York con tus amigas. Eso era tu obligación como madre. No, era mi amor como madre. Un amor que ustedes han pisoteado durante años. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era el silencio de las verdades que finalmente habían sido dichas, de las heridas que finalmente habían sido expuestas a la luz. «Se acabó», les dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. «El dinero ya está en el fideicomiso. Es irrevocable, como les gusta decir. Ya no pueden hacer nada.
Esto no se va a quedar así, me amenazó Rodrigo mientras guardaba sus papeles inútiles en el maletín. Vamos a impugnar esto. Vamos a demostrar que no estás en tus facultades mentales para tomar estas decisiones. Háganlo, les dije con una calma que me sorprendió. Tengo todas las evaluaciones médicas y psicológicas que pidió la notaria. Tengo testigos de mi lucidez mental. Tengo documentos que prueban que este dinero es legítimamente mío. Se fueron como habían llegado, como un grupo compacto con una misión. Pero esta vez se iban derrotados, humillados, despojados de la víctima que habían planeado explotar. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé recargada contra ella durante largos minutos, sintiendo cómo mi corazón latía con una fuerza que no había sentido en años. Por primera vez en mi vida, había defendido mi dignidad. Por primera vez en décadas, había puesto límites. Por primera vez desde que tenía memoria, nadie iba a poder tratarme como menos de lo que valía. Y aunque me dolía el alma por la ruptura definitiva con mi hija, también me sentía libre, finalmente libre. 6 meses después de esa tarde que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Cuernavaca, viendo el atardecer que pinta el cielo de Morelos con tonos dorados y rosados, que nunca había tenido tiempo de admirar, cuando toda mi energía se consumía en sobrevivir día a día. La casa no es un palacio. Eso lo dejé para gente como don Evaristo. Es una casa sencilla de 2 recámaras, con jardín suficiente para que quepa una mesa bajo el árbol de mango y una fuente pequeña donde los pájaros vienen a beber agua por las mañanas. Tiene una cocina amplia donde puedo preparar las comidas que siempre quise cocinar, pero nunca pude costear, y una sala con ventanas grandes que dejan entrar la luz natural que había olvidado que existía después de años viviendo en cuartos sin ventanas. Lo que más me gusta de esta casa es el silencio. No el silencio triste de la soledad, sino el silencio pacífico de quien finalmente puede descansar sin miedo a lo que traiga el día siguiente. Es el silencio de no tener que calcular cada peso que gasto, de no tener que preocuparme por la renta del próximo mes, de no tener que rogar por atención y respeto de personas que han demostrado ser incapaces de darme cualquiera de las 2 cosas. Esta mañana recibí una carta. No de Jimena, ella no me ha buscado desde aquel día en la pensión, sino de Elena, mi notaria, informándome sobre los avances de los proyectos que financié con mi dinero. El primer hogar para adultos mayores abandonados ya está funcionando en Nezahualcóyotl, albergando a 20 mujeres que, como yo, se habían vuelto invisibles para sus propias familias. Las becas educativas van en su segundo ciclo, apoyando a 40 jóvenes que ahora pueden estudiar carreras universitarias, sin que sus padres se sacrifiquen como lo hice yo. Elena también me escribió sobre algo que no esperaba. Han empezado a llegar cartas para mí. Cientos de cartas de mujeres de toda México y España que de alguna manera se enteraron de mi historia. Mujeres que me cuentan sus propias experiencias de haber sido invisibles, de haber dado todo y no haber recibido nada a cambio, de haber descubierto tarde en la vida que el amor verdadero nunca exige que te hagas pequeña para que otros se sientan grandes. Una carta en particular me llegó al alma. Era de una mujer de Guadalajara, Esperanza, como mi segundo nombre, que me escribió: Doña Carmen, usted me enseñó que nunca es demasiado tarde para decir ya basta. Gracias a su ejemplo, yo también le puse límites a mi familia. Ya no soy la que limpia, cocina, cuida y se calla. Ahora soy la que decide. Esas cartas me han hecho entender algo que no sabía cuando tomé las decisiones que tomé. Mi historia no es solo mía. Es la historia de miles de mujeres que han vivido vidas enteras, siendo las que dan sin recibir, las que se sacrifican sin ser reconocidas, las que aman sin ser valoradas. Por las tardes, cuando el calor de Cuernavaca se vuelve más suave, suelo caminar por el centro del pueblo. Es muy diferente al ajetreo de Ciudad de México. Aquí la gente se toma el tiempo de saludarte. Los comerciantes te preguntan cómo estás y esperan una respuesta real. Los niños juegan en las calles sin prisa por crecer demasiado rápido. Me he hecho amiga de doña Soledad, que vende flores en la plaza principal, y de don Alberto,
que tiene una librería de libros usados donde paso horas leyendo novelas que nunca tuve tiempo de leer cuando mi vida se consumía en cuidar de otros. He empezado a tomar clases de pintura los martes por la mañana, algo que siempre quise hacer pero que parecía un lujo inalcanzable para alguien de mi contexto social, como decía don Evaristo. Mis cuadros no son obras maestras, pero son míos. Pinto atardeceres, flores, retratos de las mujeres que han escrito cartas. Mi instructor, maestro Raúl, un hombre de unos 50 años que dejó su trabajo en una oficina para dedicarse al arte, me dice que mis pinturas tienen una honestidad emocional que no se puede enseñar. No sé qué significa exactamente, pero me gusta cómo suena. Los fines de semana recibo visitas, no de mi familia. Esa puerta se cerró definitivamente, sino de mis verdaderos amigos. Don Pascual maneja hasta acá desde Iztacalco en el Tsuru, que se compró con los ahorros de toda su vida. Y pasamos las tardes jugando dominó y recordando los días en la pensión de doña Chela. Doña Esperanza viene con su hija, que es enfermera, y cocinamos juntas las recetas que nuestras madres nos enseñaron, pero que habíamos olvidado por falta de tiempo y dinero para los ingredientes correctos. El joven Ángel, que ya se recibió de ingeniero gracias a una de las becas que financié, aunque él no lo sabe, viene con su novia a contarme sobre sus planes de casarse el año próximo. Me han pedido que sea la madrina de bodas, un honor que nunca pensé que tendría a mi edad. Estas son las personas que me ven, que me valoran, que disfrutan mi compañía sin necesitar nada de mí más que mi presencia. Esta es mi verdadera familia, la familia que elegí y que me eligió de vuelta. Hace 3 semanas tuve una experiencia que me confirmó que tomé las decisiones correctas. Estaba en el mercado de Cuernavaca comprando verduras para la semana cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Abuela Carmen? Me volteé, y ahí estaba Santiago, mi nieto mayor, solo. Había crecido mucho en estos 6 meses. Ya medía casi 1,80 m, pero su cara seguía siendo la del niño que una vez corrió hacia mis brazos gritando, «¡Abuela! ¡Abuela!», con alegría genuina. «Hola, Santiago», le dije, sin emoción particular en la voz. «Abuela, yo quería hablar contigo. Mis papás no saben que vine. ¿Cómo me encontraste?» Pregunté en varios lugares hasta que alguien me dijo que habían visto a una señora de tu descripción viviendo por acá. No fue difícil. Todos te conocen en el pueblo. Nos sentamos en una banca de la plaza. Santiago estaba nervioso, jugando con sus manos como hacía cuando era pequeño y había roto algo en casa. «Abuela, quería pedirte perdón». «¿Perdón por qué, mijito?» Por todo. Por tratarte mal. Por no defenderte cuando mis papás decían cosas feas de ti. Por solo buscarte cuando necesitaba algo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. No entendía todo lo que habías hecho por nosotros. Hasta que te fuiste y mi mamá empezó a hablar de dinero todo el tiempo, y a pelear con mi papá, y a estar enojada siempre. ¿Cómo están las cosas en casa? Mal, abuela. Muy mal. Mis papás pelean todo el tiempo por dinero. Tuvieron que vender el carro de mi mamá. Mi papá dice que van a tener que cambiarme de escuela porque ya no pueden pagar la colegiatura. Mi mamá llora mucho y dice que todo es tu culpa. Sentí una punzada de dolor, pero también una extraña sensación de justicia. No me alegraba su sufrimiento, pero era inevitable que las consecuencias de sus acciones llegaran eventualmente. «Santiago», le dije, tomando sus manos entre las mías, «¿vienes a pedirme dinero?» «No», respondió inmediatamente. «Bueno, sí. Al principio sí. Mis papás me dijeron que te buscara, que te dijera que te extrañamos, que queremos que regreses a la familia. Pero después de estar aquí, de verte tan tranquila y tan feliz, ya no quiero hacer eso. Entonces, ¿qué quieres? Quiero conocerte de verdad. Quiero saber quién eres tú, no la abuela pobre que mis papás decían que eras. Quiero saber de tu vida, de tus historias, de las cosas que te gustan. Quiero ser tu nieto de verdad, no solo cuando necesite algo». Esa tarde, Santiago se quedó conmigo hasta que se puso el sol. Le conté sobre mi infancia en un pueblo de Puebla, sobre cómo conocí a su abuelo que murió antes de que él naciera, sobre los trabajos que tuve para poder pagar los estudios de su mamá. Le hablé de mis pinturas, de mis libros, de mis nuevos amigos. Le enseñé fotos de los hogares para ancianos y de los jóvenes becarios. «¿Abuela?»,
me dijo antes de irse. ¿Crees que algún día puedas perdonar a mi mamá? Santiago, yo no tengo nada que perdonarle a tu mamá. Las decisiones que tomé no fueron para castigarla a ella, sino para protegerme yo. Si algún día ella quiere una relación conmigo, va a tener que ser una relación de respeto mutuo, no de necesidad económica. ¿Y si yo quiero una relación contigo? Tú siempre vas a ser bienvenido aquí, mijito, pero no para pedirme cosas, sino para compartir tu vida conmigo, como lo hicimos hoy. Santiago regresó la semana pasada, y la semana anterior también. Cada vez viene solo, sin avisar a sus padres. Y pasamos las tardes hablando de todo y de nada. Me cuenta sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre sus sueños de estudiar veterinaria. Yo le cuento sobre mis clases de pintura, sobre las cartas que recibo, sobre los planes que tengo de viajar a España el año próximo para conocer a algunas de las mujeres que me han escrito. Es extraño descubrir a los 67 años que puedes tener una relación genuina con tu nieto cuando esa relación no está mediada por la manipulación de sus padres o por la necesidad económica. Hace unos días, mientras pintaba un retrato de Doña Soledad entre sus flores, me puse a pensar en todo lo que ha cambiado en mi vida desde aquella noche del sorteo. No es solo el dinero. Aunque no voy a negar que la seguridad económica me ha dado una paz que no conocía, es algo más profundo. He aprendido a valorarme a mí misma. Durante décadas viví creyendo que mi valor como persona dependía de lo útil que fuera para otros, de cuánto estuviera dispuesta a sacrificar, de qué tan invisible podía hacerme para que otros brillaran. Ahora entiendo que esa nunca fue la medida correcta de mi worth. Mi valor está en las historias que tengo para contar, en la sabiduría que he acumulado a través de los años, en mi capacidad para criar hijos exitosos aunque eso no haya sido reconocido, en mi resistencia para sobrevivir décadas de invisibilidad y salir del otro lado más fuerte que antes. Mi valor está en las cartas que recibo de mujeres que encontraron en mi historia el coraje para cambiar las suyas. Mi valor no necesita ser validado por nadie más. Existe por sí solo. Mientras escribo estas palabras, sentada en mi terraza con una taza de café que compré porque me gusta su sabor, no porque fuera lo único que podía costear, puedo ver a través de las montañas de Morelos hasta donde se pierde el horizonte. Es una vista que me recuerda que el mundo es más grande de lo que alcanzaba a ver desde la ventana de mi cuarto en la pensión. Han sido 6 meses de descubrir quién soy cuando no tengo que pedir permiso para existir. 6 meses de aprender que la libertad no es solo no depender económicamente de nadie, sino no depender emocionalmente de la aprobación de personas que han demostrado ser incapaces de dar amor incondicional. Si pudiera hablar con la Carmen que vivía en Iztacalco hace un año, le diría que vale más de lo que cree, que merece más de lo que acepta, que nunca es demasiado tarde para empezar a valorarse a sí misma. Le diría que los billetitos de lotería para soñar a veces se convierten en llaves para despertar, y le diría que a veces la mejor lotería que puedes ganarte es descubrir tu propio valor después de una vida entera de regalárselo a personas que nunca lo apreciaron. ¿Has vivido alguna vez una situación donde sentiste que solo eras valorada cuando los demás necesitaban algo de ti? ¿Has conocido a alguien que haya pasado por algo parecido a lo que viví yo? Cuéntame en los comentarios si esta historia te recordó a alguien o te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares. Y si este relato te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal. Tal vez tu comentario o tu like ayude a que esta historia llegue a alguien que necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para decir ya basta y empezar a vivir con la dignidad que siempre hemos merecido.